país ha sido el continuismo de los sectores que suben al poder. Obligó a que fueran izquierdas débiles, precipitadas, sobre todo. El Acuerdo de Santiago fue un esfuerzo de un pequeño grupo que quedaba del MPD, acompañado de toda la oposición, para enfrentar a Balaguer y derrotarlo, o simplemente pereceríamos en las luchas políticas. El Acuerdo de Santiago comenzó con una reunión entre 4 personas, Peñagoma y Magluta, y 2 personas del MPD, perdón, dentro de lo que estaba Rafael Charbul Mejía. Esas 4 personas acordaron hacer un frente. De ahí 2 personas de esas fueron a verse con Leonte Bernal Vázquez. Y Leonte Bernal Vázquez apoyó el acuerdo. Luego se fijó una reunión ya definitiva de las direcciones de esos partidos. Cada quien el MPD había electo ya la persona que lo iba a representar en eso. El MPD eligió a Carmen Massara como su representante. Se hizo una reunión en Santiago, ya estaban las direcciones del PRD, del MPD, del PQD, los socialcristianos y otros sectores de izquierda ya estaban en esa reunión, y lógicamente ahí se decidió que todo el mundo, todos los partidos le iban a informar a nivel nacional a su militancia que el trabajo que había que hacer era la movilización de este pueblo para el derrocamiento del gobierno de Balaguer. Entonces, eso permitió que el Acuerdo de Santiago se constituyera en un evento de importancia. El Acuerdo de Santiago fue realmente un estado insurreccional desarmado en este país. Cuando a Joaquín Balaguer se le preguntó si era cierto, la prensa le preguntó si era cierto que las grandes manifestaciones del Acuerdo de Santiago eran un peligro para el país, Joaquín Balaguer respondió que lo peligroso del Acuerdo de Santiago no eran las manifestaciones multitudinarias, sino los campesinos a las 12 de la noche en los caminos reales con la bandera roja y negra del comunismo. Cuando el MPD plantea el Acuerdo de Santiago, el MPD era una organización de izquierda que sabía lo que estaba haciendo en ese momento, que contaba con un trabajo intenso en el movimiento obrero, en el movimiento barrial y en el movimiento campesino. No hay que olvidar que antes del Acuerdo de Santiago ya se habían producido las grandes movilizaciones campesinas a tomar las tierras a través de los comités de recuperación de tierra, que motivó a Balaguer, por cierto, a la reforma agraria, y que antes de hacerla, o después de hecha, le dijo a los terratenientes aquí en Santiago que o los terratenientes entregaban las tierras para la reforma agraria, se le entregaban al gobierno para la reforma agraria, o el gobierno no garantizaba cabeza segura sobre los hombros de los terratenientes. Entonces hay que saber qué era lo que había en la base de esta sociedad, en el campo, en los obreros, en la fábrica. Al MPD le pasó lo que predijo Carlos Marx, o lo que dijo científicamente Carlos Marx. La policía política elimina físicamente a los principales dirigentes de los partidos de izquierda, a los secundones los lleva a la cárcel y lo degenera, y el partido va quedando cada vez más en manos menos expertas. Eso es precisamente lo que le sucedió al MPD. Y en ese momento de desintegración del MPD, las personas que dirigieron todo el proceso anterior
en el que se incluye el Acuerdo de Santo Domingo y la organización del movimiento campesino, asume la responsabilidad de desintegrar lo que quedó del MPD y formar un nuevo partido. Ese proceso surgió en la mayor revolución ideológica que se ha producido en este país en el movimiento revolucionario. El MPD creó la Escuela José Stalin, para lo cual estableció 4 locales clandestinos, uno en Santiago, uno en La Vega y uno en Santo Domingo. Se conservan las casas ahí todavía, en lo que eso se hizo. Cada local de eso cogía entre 40 y 50 personas. Ahí se comenzó a llevar a los cuadros y militantes de lo que era del partido, todavía a nombre del MPD, y se fueron creando las bases para el surgimiento de un partido nuevo, donde las divisiones frecuentes por la participación de la inconsciencia y de la deformación política permitiera que se surgiera un partido en la que la división no se produjera o fuera muy escasa. El PST entonces surge sobre esa base, construye una masa de cuadros políticos con formación bajo los principios del marxismo-leninismo, y entonces se lanza a la organización de la clase obrera fundamentalmente. En ese periodo el PST logró organizar el movimiento obrero como nunca antes se había organizado. En una asamblea, un congreso que se hizo del movimiento obrero, el MPD tenía 16 o 17 directivas sindicales de las principales empresas del pueblo dominicano. Las empresas mineras e industriales más importantes estaban bajo el control en la dirección del MPD. Eso asimismo se logró en el movimiento pueblerino, en lo que es el pueblo, incluyendo el hecho de que el MPD llegó a tener un control tan importante de las bases del pueblo y de los obreros, que lo llevó a huelgas y a movimientos en el gobierno de Jorge Blanco, precisamente. Y ahí se produjo la insurrección, el estado insurreccional más importante que yo he visto en este país. Por su globalidad, el país entero se movilizó. ¿Eso fue el MPD o el PST? No, ya el PST. El PST es en el 1984. Es uno de los movimientos más importantes en que el PRD se hundió como partido democrático, asesinó a 252 personas. Peña Gómez inclusive apoyó ese movimiento, supuestamente acusando a los reformistas, que aunque estuviesen metidos en eso, no importaba para ese momento. Al fracasar ese movimiento, al que el PST no le pudo dar respuesta para darle continuidad y haberlo llevado a una insurrección armada, o fue tan débil que no pudo derrocar el gobierno de Jorge Blanco. Fue tan débil que no pudo derrocar el gobierno de Jorge Blanco realmente. Y si hubiese avanzado, pues hubiese llegado a ser un movimiento armado, y lógicamente eso está por verse a dónde eso hubiera dejado las condiciones del pueblo. Ahora, a partir de ahí, a partir de ese momento, el PST dio un giro a la derecha. Y hoy aunque ha sido el partido que ha apoyado y ha permitido que surjan las llamadas izquierdas. Yo nunca uso el término izquierda, porque yo nunca fui de izquierda. Yo siempre fui comunista. Así como la derecha tienen derechas e izquierdas, los comunistas tienen también derechas e izquierdas. Yo fui siempre del comunismo. Eso de izquierda no cuenta para mí, yo no tengo ningún aprecio de eso. Son los movimientos que dirige la pequeña burguesía. El PST hoy se ha convertido en eso sin ninguna perspectiva. El PST tal como está no tiene perspectiva.
al margen de que un congreso y un movimiento revolucionario interno que determine la formación de cuadros profesionales y cuadros educados en el movimiento organizativo de la clase obrera, de lo que queda del movimiento campesino y del pueblo de este país, no hay ninguna posibilidad, ni de que el partido surja como una opción, ni de que el pueblo pueda construir un frente que valga la pena. Ningún frente derroca el gobierno del PLD al margen de un estado insurreccional, que puede ser, y ojalá sea, o que puede ser armado y puede ser desarmado. Aquí hay experiencia de frentes, de insurrecciones armadas y desarmadas. Si nos vamos a la vieja historia, la Restauración fue un estado insurreccional armado. La destructurización del país fue un movimiento, una insurrección desarmada. La huelga del 30 de noviembre al 10 o 12 de diciembre fue un movimiento, un estado insurreccional. Yo anduve el país entero en ese momento. El 24 de abril de 1965 fue un movimiento, una insurrección armada. Y en 1984 fue un estado insurreccional desarmado. Entonces hoy no nos queda otro remedio que crear una organización. Ahora, esos movimientos solo se hacen si los partidos, si el Partido Comunista de este país, en este caso el PST, decide que sus cuadros vayan a organizar los obreros, el campesino y todos los barrios de este país que están esperando, desesperados, esperando quién le lleve una orientación para organizarse, luchar contra esa mafia. Debe estudiar, entender que un mundo mejor es posible y que hay que trabajar para ese mundo mejor. Que las ideas de ese mundo mejor están plasmadas por Federico Engels y Carlos Marx y ejecutada la primera acción de ese pensamiento por Vladimir Ilich Lenin en la Unión Soviética. Que la Unión Soviética haya degenerado y perdido no es una sorpresa. La historia nunca ha caminado en líneas rectas, sino en un ir y venir. Antes de que Francia hiciera su revolución, ya otros países habían hecho intentos de revoluciones burguesas y habían fracasado. Entonces, la juventud tiene que ocuparse de esto, estudiar cuál es la situación del mundo. Yo le decía a mi familia que estuvo aquí hace un rato que tengo un pensamiento, una forma que quisiera discutirla con alguien. Yo entiendo que hoy uno de los grandes males entiendo que la sociedad humana ha perdido, se ha prostituido la conciencia social de la sociedad humana. Nadie se aflige por las muertes. Norteamérica va e invade a Irak y a Afganistán y mata cientos de miles de gente, millones de personas. Nadie se ha inmutado por eso. Luego acaban con Libia, ahora con Siria, mañana será Venezuela o cualquier otro país. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tiene que hacer la juventud? Sino preocuparse por un mundo donde podamos vivir todos. Un mundo de igualdad social. Celebra, imagina.